¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Rodolfo, buenos días. Un gusto, como siempre, saludarte. Lamentablemente esta mañana estamos, y en realidad desde los días anteriores, viviendo momentos aciagos para nuestra patria y quisiéramos una impresión general suya de lo que está pasando en el marco de esta crisis política. Gracias por la oportunidad, Rodolfo. Como lo señalas con tanta precisión, son momentos catastróficos los que le toca vivir a nuestra patria, que desde luego no es ajena a muchos otros países del mundo, pero lo que sí es propio es una clase política que realmente no entendemos o no terminamos de entender a dónde va, o qué quiere, o qué resultas quiere. Esto puede ser visto incluso como dos bandas que se están disputando entre ellas un poder o se están disputando entre ellas beneficios que los anteponen a los de la nación, que en estos momentos no puede ser otro que intentar y seguir salvando vidas ante una pandemia que está aún lejos de controlarse, propio no solamente de errores, no solamente de ineficaces tratamientos o políticas, sino propio de estas estúpidas disputas que lo único que hacen es alentar al coronavirus y sumirnos aún más en una calamidad que aún parece las autoridades no quisieran sacarnos. Lamentablemente. Ahora, usted es abogado penalista, doctor. Yo soy apenas bachiller. ¿Cuál es su impresión sobre los delitos o el delito que habría cometido el presidente Vizcarra, que entiendo va a tener que sentarse ante el banquillo de los acusados una vez que culmine su mandato? Yo decía, obstrucción a la justicia. ¿Usted lo ve así? ¿Cómo ve el tema? Indudablemente que si tú me preguntas a la luz o a la escucha de esos audios, que no tengo yo mayor certeza sobre la veracidad o no, pero vamos a entender que son ciertos esos audios. Claramente existe una manipulación hacia la verdad. Evidentemente existe de alguna conspiración de personas o un acuerdo de personas para poder disimular, entorpecer o de alguna manera maquillar el elemento principal de la justicia, que es la verdad. Entonces, ante eso, Rodolfo, claro que habría delito, y yo diría grave delito. Ahora, como tú también lo reflexionas, y estoy de acuerdo contigo, es el momento para que el señor Vizcarra u otros que están dentro de la danza del señor Swing realmente paguen sus culpas con el dolor y la catástrofe que se está todavía viviendo en el país. Lo considero incorrecto, lo considero incluso inhumano. Va a haber tiempo, no solamente para que el señor Vizcarra hable sobre este tema de Richard Swing y los videos y sus compromisos con sus asesores, secretarias. Yo creo que el señor Vizcarra deberá responder por muchas otras cosas más, pero llegará su momento, Rodolfo. Esto no quiere decir de ninguna manera que se esté alentando a un borrón y cuenta nueva. No, con la corrupción no hay borrón y cuenta nueva. Con la corrupción no hay banderas blancas. Con la corrupción hay decisión de lucha y decisión de vencer. Pero hoy, en un momento de guerra, porque es una guerra la que está librando nuestro país, no es suficiente para poder sacrificar de la manera como se podría sacrificar una lucha que entre bien y mal tratamos de corregir y tratamos de vencer contra esta pandemia. Cuando lo vi el día sábado en su conferencia de prensa, el presidente del Congreso diciendo nada y más bien aceptando que efectivamente había tocado la puerta de los cuarteles, me dio la impresión que él no está, digamos, detrás de la intentona de golpe, como dicen algunos desde el Congreso, sino que aparentemente
Esa es una impresión que puede ser falsa. Hay otra gente detrás del señor Merino de Lama. ¿Cuál es su impresión? Indudablemente que esto no es una capacidad de discernir un problema tan grave de la República para el señor Merino, a quien respeto, pero no le doy esos dotes de estadista, de anticiparse a una situación. Esto considero, desde mi punto de vista, que has tenido una mano que mece la cuna, como diríamos. Y no es difícil, Rodolfo, de llegar a esa conclusión, aun cuando tengamos, como la justicia nos obliga a tener pruebas y corroborar, no es imposible. ¿Por qué? ¿A quién le conviene la confusión? ¿A quiénes les conviene? No importa 100 o 200.000 muertos, ¿a quiénes les conviene esto? A los que están enfrentando graves procesos, partidos políticos, empresarios que están afrontando graves acusaciones o graves denuncias. Una calamidad así les conviene a ellos, pero nuevamente tenemos que ir hacia la cordura y hacia el interés nacional, como lo dice nuestro cardenal Pedro Barreto, y lo simboliza de una manera muy elocuente. Esto es como que un lío de los papás, de la mamá y el papá, frente a un hijo que está agonizando. En ese momento hay que hacer pausa, en ese momento hay que ayudar al niño, hay que ayudar al hijo. Esto, de un sentido metafórico, es la realidad del país. Tenemos una población inmensamente excluida y pobre, que son los que lamentablemente más se duelen con la pandemia, pero por otro lado tenemos a los dos palacios enfrentados entre sí y detrás de esos palacios a un grupo de corruptos de muchas índoles que quieren y necesitan de que esto termine en catástrofe, en todo el sentido. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. A propósito de Monseñor Barreto, hoy día le leí en el Twitter a la hija del malogrado presidente Alan García decir que Monseñor Barreto se ha olvidado del 8º mandamiento. Bueno, los círculos del infierno, como diría Dante, están llenos para muchas cualidades de otras personas. Lamento que su padre en su momento tomó una decisión poco cristiana y también poco moral. Pero yo creo que la señora García, más que ver los mandamientos, debería acercarse un poco más. Monseñor Barreto tiene unas misas muy importantes, con unos mensajes muy humanos, muy fraternos. Si tanto le interesa a la señora García saber de iglesia y saber de vida cristiana y saber de que Cristo nos lleva hacia el cambio contra la corrupción, sería bueno. Creo que la tengo en las redes. Voy a hacerle una invitación, ¿no? Porque sería bueno que asista a misa. Muy bien. El otro tema es... da la impresión que quienes están detrás de toda esta crisis y tienen, lógicamente, las razones suficientes para hacer lo que han hecho, gracias, entre comillas, al señor Vizcarra, da la impresión que ellos asumen que no van a tener mayores posibilidades en abril del 2021. Y estoy de acuerdo con usted, y lo he dicho ya varias veces aquí en el programa, que en realidad el tema de fondo es evitar la cárcel, tumbarse a la fiscalía. Indudablemente, Rodolfo, es un plan, pero no es un plan de ahora, es un plan desde siempre. Es un plan desde que en el Perú se reforzaron las instituciones, aún falta muchísimo, se limpiaron de cabezas nefastas, digamos, las representaciones en el Ministerio Público, por ejemplo, que hemos sido testigos de grandes confrontaciones, de grandes terremotos y crisis, pero que finalmente estamos avanzando o se vislumbra que se avanza hacia algo que en el Perú no hemos estado acostumbrados. No hemos acostumbrados a que la verdad prevalezca y haga justicia. La justicia es solamente un elemento
que realmente sitúa la verdad en el momento y en el lugar que le corresponde. Durante todo el pasado, durante la dictadura fujimorista sobre todo, estas verdades eran realmente violadas sistemáticamente. Partidos políticos de mucha trayectoria tenían copado el sistema judicial, lo tenían copado el Ministerio Público, y hoy por hoy hemos mejorado, sí, hemos mejorado, falta muchísimo, como dice también nuestro cardenal, falta muchísimo por resucitar. Hay que seguir resucitando, pero tenemos que tomar también los signos que están mejorando y sobre todo ser capaces de defender. Hoy se nos llama a la defensa de la institucionalidad, no se nos llama a la defensa del señor Vizcarra, no se nos llama a la defensa del señor Merino, se nos llama a la defensa del pueblo, se nos llama a la defensa de una endeble democracia que por lo menos aún respira, que luego la vamos a mejorar, por supuesto. Porque de eso también se trata, de mirar lejos, muy bien, de saber mirar. Un minuto, doctor Noblecilla, para que nos diga, a propósito de resucitar, cómo le va a Resucita Perú, cuál es la importancia de esta nueva entidad. Bueno, Resucita Perú ahora tenemos el privilegio y el honor de estar más que representados, acompañados por el cardenal Pedro Barreto, un cardenal que distinto sobre todo a la costumbre que hemos tenido de percibir o conocer cómo es el comportamiento de la Iglesia. Hoy tenemos a un cardenal, como dicen muchos, que se ensucia los zapatos, que acompaña a los pobres. No los acompaña solamente en la caridad, sino los acompaña a resucitar, como él dice. El proyecto Resucita Perú es un proyecto que se encuentra integrado por gente a quien yo considero no merecer estar yo acompañando, porque tenemos a gente de mucho prestigio como Rolando Ames, tenemos a Alan Wagner, tenemos a la congresista Carolina Lizárraga, tenemos, es decir, a un sinfín de excelentes personas, solidarias personas que están buscando no solamente acabar, Dios mediante, con la pandemia, sino, como dije, Rodolfo, mirar lejos. Mirar lejos, que quiere decir luchar contra un sistema neoliberal que es culpable tanto como el coronavirus de tanta desgracia y sobre todo no cejar de ninguna manera con la lucha contra la corrupción. Muy bien, doctor Noblecilla, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, Rodolfo, a tus órdenes. Muy gentil.